Juan, capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día. Esta palabrita fue lo que yo quisiera. Nadie os quitará vuestro gozo en aquel día. Y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, el cumple la ley, y les manda a sus discípulos una misión más que imposible. El Señor los manda a sus discípulos y les dice: mire, ustedes vayan por todo el mundo, hagan discípulos, y ustedes le van a enseñar lo imposible. Le van a enseñar a sus discípulos que guarden, o sea, que obedezcan, no una que otra cosita, sino que todas las cosas que yo les mandé a ustedes les van a enseñar que ellos los guarden, que los obedezcan. Y como él vio que la misión era tan difícil y tan imposible, les dio dos cosas para hacerlo, que esos son los que nos debieran ayudar siempre a nosotros en nuestro camino con el Señor. Todo poder. Para cumplir los mandamientos del Señor necesitamos todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, enseñar que guarda. Y como esto no era suficiente, todo el poder para que nosotros pudiéramos obedecerle a Dios, entonces más encima dice otra cosa. ¿Qué más dice? Yo estoy con vosotros. O sea, como es tan difícil el tema, no basta el poder, sino que mi presencia, yo me voy a asegurar personalmente que lo que nadie ha hecho jamás en la existencia, nunca, los discípulos míos comiencen a hacerlo. Aunque es obvio que la obediencia del cristiano no es perfecta, pero cuando se obedece, esa obediencia es perfecta. Pero hay un tercer elemento que el Señor incluye acá, para que esto tan difícil sea posible. Digo esto, hermano, para que hagamos un poquito de conciencia y no pensemos que vivir la vida cristiana es una cosa liviana, que nosotros vamos a obedecer. No, hermano, es algo muy difícil. Es algo en que está involucrada directamente la misma Trinidad de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios.
Y el tercer elemento es la vida de Dios en nosotros. Y el único que puede lograr que el ser humano obedezca es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué pasa a hacer la obediencia del ser humano a los mandamientos que antes no se podía hacer? Supongamos que en nuestra vida podemos cumplir el 30%, o quizás otros el 60%, quizás otros más. Pero ¿qué significa que nosotros obedezcamos a Dios, los mandamientos? Significa que tenemos todo el poder de Dios. Significa que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y significa que la misma vida de Cristo está en nosotros. Sin estos tres elementos, no había nadie que ni siquiera quisiera obedecer al Señor. La palabra de Dios nos dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Ya comienza a darnos una manito. Lo que antes no podíamos hacer, no queríamos hacerlo. Entonces ahora todo cristiano sufre un gran dilema. El apóstol Pablo dice, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y el bien que yo quiero hacer, no lo hago, porque hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No les suena familiar eso a ustedes, hermanos? A mí me suena muy familiar. Muchas veces yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer. Porque el Señor quiere que entendamos cuán difícil es obedecer a Dios sin el poder de Dios, sin la presencia personal del Señor Jesucristo y sin la vida de Cristo actuando en nosotros. El gozo que pretendemos ver así como un lamparazo es parte de la vida del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, un poquito más atrás del versículo anterior, Juan capítulo 15, creo que es el versículo 15, Juan 15 dice, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Versículo 17, esto os mando, aquí tenemos un mandamiento, que os améis los unos a los otros. En el versículo, creo que el versículo 11, dice el Señor Jesucristo, después que habla de permanecer en Él, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué es lo que significa eso? Yo les he hablado muchas palabras a ustedes para que ustedes tengan algo que ustedes no tienen, algo que ustedes no pueden generar, algo que pertenece a mi vida, que yo les traspaso a ustedes. Entonces yo les hablé esta palabra para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, o sea, ustedes también, porque yo no absorbo su personalidad, sino que ustedes disfruten de ese gozo que tienen dentro de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy disfrutando? Estoy disfrutando de, cuando yo estoy lleno de gozo, estoy disfrutando de la vida de Jesucristo en mí. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice en Habacuc, hablando acerca de que todas las cosas no son adversas, dice, aunque la higuera no florezca, en las vides no haya frutos, aunque falta el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, dice él que aunque todo le falle, dice, con todo, dice, yo me alegraré y me gozaré, ¿en qué? En la vida de Cristo que está implantada en mí, para que yo pueda cumplir los mandamientos según la exigencia divina, más allá que la ley de Moisés,
a la estatura de Cristo. El gozo es uno de las por decir así, no sé cómo llamarlo, porque no es una herramienta, es como parte de la vida de Cristo, que está dentro de nosotros para que nosotros podamos cumplir las cosas de Dios. Ahora, dice, yo he hablado estas cosas para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué cosas le habló el Señor? Vamos a ver un poquito más antes. Dice, ya que estamos hablando un poquito de los mandamientos, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Se fija que el estándar es que nosotros guardamos los mandamientos, pero ¿cómo tenemos que guardar los mandamientos? Así como Jesucristo guardó. Hermanos, ¿alguna vez ustedes han obedecido al Señor Jesucristo? Y me van a decir que sí. Sí, lo obedecí ese día cuando yo reconocí que era pecador, cuando yo fui en obediencia a sus pies y le dije que me perdonara, en obediencia le invité que entrara a mi vida y deseo hacer las cosas de Dios y deseo obedecer, ¿ya? Todos hemos obedecido. Ahora yo les pregunto, ¿esa obediencia cómo es? ¿Es como la obediencia de Cristo o es como una obediencia mía a Dios? Bueno, debe ser. O sea, cuando el Señor está diciendo aquí, vamos a leer cómo está diciendo acá, dice así, dice, versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cada vez que los discípulos guardaron sus mandamientos, lo hicieron en la perfección, como Cristo los hubiera hecho. Ahora, cada vez que nosotros guardamos los mandamientos, lo hacemos también en la perfección, a menos que lo hagamos sin fe, que lo hagamos de una manera legalista, que lo hagamos de una manera dependiendo de nosotros mismos, y que no creamos que nosotros podemos hacer algo tan grande que solamente Jesucristo puede hacer y que nadie en el mundo ha hecho. Pero si yo creo que tengo la vida de Cristo en mí, si yo creo que la presencia de Jesucristo está conmigo todos los días, en parte también ayudándome para que yo obedezca de forma perfecta, entonces yo voy a comenzar a realizar en mi vida que yo estoy haciendo lo mismo que hace Jesucristo, en la misma calidad, porque es Él haciéndolo en mí. ¿Cómo yo sé esto? Muy sencillo, por mi humildad, por mi reconocimiento, que yo no puedo vencer las tentaciones. Por eso que Satanás a veces nos hace creer que nosotros somos íntegros. Dice, yo soy íntegro. Cuidado, que mi regla es la integridad. Y cuando hacemos una cosita grita, como que decimos, oye, yo no hago esta cosa. Bueno, eso no es integridad ni obediencia, ni es nada. Una persona que reconoce la obra de Dios, una persona que reconoce que Jesucristo está con nosotros, que reconocemos que está todo el poder de Dios con nosotros para que nosotros obedezcamos los mandamientos y que reconozcamos que es la vida de Cristo en nosotros, vamos a ser súper humildes. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, también porque yo voy a hacer las obras de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, dice el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Si yo tengo un espíritu depresivo, voy a decir, no, Señor, ¿cómo si yo voy a hacer las cosas mayores que tú? No voy a aceptarlo, va a afectar mi fe. Pero si yo digo, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Señor, tú estás involucrado en esto y tú lo puedes hacer en mí. Entonces, ¿qué es lo que estoy reconociendo yo? La obra de Dios. Estoy reconociendo la supremacía de Cristo en mi vida. Estoy reconociendo que Él obra en mí. Entonces, el cristiano, cada vez que obedece,
aunque no venga todo el tiempo, lo hace a la medida de Cristo. Eso queda en su récord para toda la eternidad. No nos olvidemos, hermano, que nosotros en el cielo vamos a ser vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes. ¿Y qué dice la Biblia? Que las vestiduras blancas, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Las obras justas de los santos. Entonces yo te pregunto la primera pregunta, tú tienes obediencia como Cristo, te lo puedo preguntar de otra forma. ¿Tú has tenido alguna vez, hermanos, obras justas? Y me vas a decir que sí. ¿Pero por qué? Porque tú no estás negando la fe. Tú no estás negando la obra de Cristo en ti. Tú estás creyendo que una persona pecadora, una persona egocentrista como tú, como yo, podemos hacer algo tan sublime como una obediencia perfecta al Padre en el poder del Espíritu Santo, en la presencia de Cristo y en la vida del Señor Jesucristo. Bueno, aquí nos está diciendo estas cosas, el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y después sigue hablando de mi mandamiento, que os améis, etcétera. Y cada vez que el cristiano ama en el Espíritu Santo, con la vida de Cristo, ama igual que Jesucristo, porque es la vida de Cristo que está corriendo en nosotros. En ese momento, la obediencia es perfecta. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Satanás nos hace tantas zancadillas para que nosotros no permanezcamos en el Señor? Dios dice, permanecer en mí, permanecer en mi amor. Y si ustedes permanecen en mi amor, van a tener gozo, que es vida mía en ustedes. Y entonces, como leímos, y nadie quitará ese gozo. Nosotros tenemos la posibilidad, hermanos, de estar siempre gozosos. ¿Qué es lo que nos quita normalmente nuestro gozo? Las circunstancias que nos rodean. ¿Ya? El dolor de muela a veces nos quita el gozo, ¿verdad, Cristóbal? A veces, o a veces no. A veces una situación con un familiar. A veces un problema que hay. Ahora, todas estas circunstancias tienden a quitar nuestro gozo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quita nuestro gozo? El pecado. El rey David, cuando cayó el pecado, en una de las primeras cosas que le pedía al Señor en el Salmo 51, dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, hermanos, cada circunstancia de nuestra vida que nos hace sentir apresumbrados, que nos deja llevar por las situaciones adversas de nuestra vida, esas situaciones nos quitan la vida de Cristo en nosotros. Nos quitan la vida de Cristo. Nos quitan el gozo, nos quitan la paz, nos quitan la paciencia, nos quitan la benignidad, nos quitan la fe de Cristo que está en nosotros. ¿Ya? Pero existe una posibilidad, hermanos queridos, que nadie quite nuestro gozo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es Cristo. Nosotros hemos visto a Cristo por la fe. Sin haberle visto, dice la Biblia, que nos gozamos con gozo inefable y glorioso, aunque no le vemos. Y mientras nosotros permanezcamos en el Señor, mientras permanezcamos en el amor, permanecen estas tres cosas con nosotros: su poder, su presencia, su vida a nosotros, lo cual nos hará que nosotros en todas las circunstancias de la vida estemos gozosos y nadie podrá quitar nuestro gozo. Termino con lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 8. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Usted ha pasado alguna vez tribulación, hermano? ¿Y esa tribulación le quitó el gozo, no? Ojalá que no. Angustia. ¿Ha estado usted angustiado, hermano? La Biblia nos dice ni siquiera que la angustia es pecado. Dice el Salmo 91, clamará a mí
en la hora de tu angustia, y yo lo responderé. ¿Puede la angustia quitar tu gozo? No necesariamente, a menos que tú lo dejes. Tribulación, angustia, espada, desnudez. Bueno, y él dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y antes de decirle mi gozo, le dice permanecer en mi amor. ¿Ya? Si nosotros permanecemos en el amor de Dios, hermano, no importa qué te vaya a suceder, que te vas a morir mañana, que pasó lo que haya, cosas que tú no entiendas. Esto que le voy a terminar diciendo no es una receta. Nada puede quitar nuestro gozo, a menos que nosotros dejemos que el pecado o las circunstancias de la vida lo quiten. Y si lo quitan, podemos recuperarlo. Que el Señor bendiga.